Factores nutricionales asociados a la permeabilidad intestinal. Introducción. La permeabilidad intestinal es una alteración fisiológica que en las últimas décadas ha sido un tema de creciente interés por estar relacionado con varias enfermedades crónicas, especialmente las inflamatorias y autoinmunes, cuya incidencia está en aumento debido a los cambios en los hábitos alimenticios que nos conduce cada vez a una dieta más occidentalizada, con el consecuente deterioro de la salud. Esta alteración fisiológica se caracteriza por el aumento de las uniones estrechas entre los enterocitos de la barrera intestinal, permitiendo el paso de partículas, microorganismos y toxinas al torrente circulatorio que en condiciones normales no deberían pasar, lo cual ocasiona respuestas inmunológicas adversas. La pared fisiológica del intestino consta de una barrera mecánica conformada por uniones intercelulares, la barrera inmunológica, la flora bacteriana y el eje intestino-cerebro. El daño de algunos de estos componentes podría causar la alteración del mecanismo de absorción de nutrientes con la consecuente translocación bacteriana o de sus toxinas luminales al medio interno, pudiendo desencadenar reacciones inmunológicas exageradas y que al mismo tiempo podrían ampliar aún más esta disfunción, perpetuando de esta manera el proceso inflamatorio. La microbiota intestinal se ubica hacia la parte más externa de la mucosa. Su función es esencial porque interviene en el metabolismo, la proliferación y el mantenimiento de la misma. Justificación. La falta de un esquema nutricional en el sistema de salud enfocado al tratamiento de la permeabilidad intestinal como un factor relevante asociado a otras patologías crónicas inflamatorias crea la necesidad de investigar los factores nutricionales para la prevención y el manejo integral de dichas patologías, ya que además de un correcto plan alimenticio, sin una mucosa intestinal sana no se puede obtener una nutrición óptima. Además del estudio de la barrera intestinal y los factores que la modifican, es relevante para un adecuado abordaje dietético de las enfermedades digestivas y la restauración de la misma podría ser importante también para la prevención de la inflamación crónica. Existe una hipótesis de que la permeabilidad intestinal es la causante de muchas patologías, hasta que se ha llegado a denominar como el portal de las enfermedades, lo cual nos lleva a investigar cuáles son los factores etiológicos para poder abordar de mejor manera esta patología y sus complicaciones. Con estos antecedentes surge la pregunta de investigación: ¿cuáles son los factores nutricionales que pueden influir en la permeabilidad intestinal? Objetivo. La presente revisión tiene como objetivo conocer las funciones de la barrera intestinal, explorar los principales factores nutricionales asociados con su alteración o permeabilidad, identificando aquellos que favorecen la integridad de la misma y aquellos que la comprometen. La metodología para la realización de este estudio se hizo una búsqueda sistemática en la base de datos de Cochrane, PubMed, Cielo y Google Académico, incluyendo las revisiones sistemáticas, estudios aleatorizados, metaanálisis que datan desde el año 2015 hasta el 2024, que incluyen los factores nutricionales asociados a la permeabilidad intestinal. Para identificar la calidad de los artículos se utilizó la herramienta CASPE. No se incluyeron estudios que no sean de acceso gratuito y en otros idiomas que no sean el inglés y el español. Para la selección de artículos utilizamos la metodología PRISMA. El total de artículos revisados fueron 84, de los cuales 57 fueron eliminados antes de la selección. 11 artículos también fueron eliminados porque no respondían a la pregunta de investigación, 6 estaban duplicados, 5 no estaban disponibles. Se examinaron 10 artículos, de los cuales 5 cumplieron con los criterios para ser incluidos y revisados dentro de esta investigación. Principales componentes asociados a la permeabilidad intestinal. Entre los más importantes tenemos la fibra. El consumo habitual de fibra contribuye a prevenir la erosión de la mucosa promovida por las bacterias de la microbiota intestinal.
controlando la infección por microorganismos patógenos. Además, la fibra promueve la síntesis de ácidos grasos y la homeostasis intestinal. Contribuye al control epigenético de la respuesta inflamatoria. La fibra soluble, que es altamente fermentable por las bacterias intestinales, promueve la diversidad y mantiene la función de la barrera. Un bajo consumo de fibra promueve el catabolismo de la capa mucosa, con el consecuente incremento de la permeabilidad, lo cual permite el contacto entre las bacterias luminales y el epitelio intestinal. Lípidos. Dentro de los lípidos que contribuyen con el mantenimiento de la barrera intestinal están los ácidos grasos omega 3, por su efecto antiinflamatorio e inmunomodulador. Disminuye la producción de citoquinas inflamatorias y mantiene el equilibrio de la microbiota intestinal. Los ácidos grasos poliinsaturados omega 6 son inductores de la expresión de citoquinas proinflamatorias, ocasionando inflamación colónica y permeabilidad. Los ácidos grasos saturados pueden alterar el equilibrio de la microbiota y afectar la homeostasis intestinal, causando con el tiempo una leve inflamación. Prebióticos y probióticos. Los probióticos como la inulina, los fructooligosacáridos y los galactoligosacáridos contribuyen al aumento del contenido y la calidad de la capa mucosa. Los probióticos estimulan una mayor producción de moco, reducen la disbiosis y mantienen la integridad de la barrera intestinal. Las bacterias Lactobacillus rhamnosus GG, Bifidobacterium longum y Bifidobacterium bifidum, que producen ácidos grasos de cadena corta, estimulan la producción de moco y mantienen la integridad de la barrera. Carbohidratos. El azúcar promueve la disbiosis con el aumento de las bacterias patabiontes e induce la permeabilidad e inflamación intestinal. La sacarosa produce alteración de la microbiota, disminución de bacterias protectoras, incremento de la permeabilidad y los mediadores proinflamatorios colónicos, con la consecuente disminución de los ácidos grasos de cadena corta. Proteínas. El consumo excesivo de proteínas puede incrementar la excreción de metabolitos bacterianos, los cuales alteran la membrana celular del colonocito y disminuyen su función de barrera. El dipéptido alanina-glutamina puede disminuir la expresión de los mediadores inflamatorios con el incremento de la MUC2 y la recuperación de la mucosa. La dieta rica en caseína promovió la proliferación de bacterias mucolíticas en la mucosa colónica, produciendo su degradación. Tenemos dentro de los suplementos la glutamina. Es un aminoácido considerado como fuente de energía para los enterocitos, ya que sirve como sustrato para la síntesis de glutatión. La glutamina interviene en la expresión de ciertas proteínas como las ocludinas y las claudinas, fortaleciendo la función de barrera. El déficit de glutamina también interfiere en la capacidad de los leucocitos para la producción de citocinas como respuesta a las infecciones. Se ha observado que el suplemento de glutamina en nutrición parenteral mejora la permeabilidad de la mucosa, ayudando a prevenir su atrofia, aunque su exceso puede exacerbar la respuesta inflamatoria. Dentro de los micronutrientes tenemos la vitamina D, que ayuda a mantener la integridad de la barrera intestinal y además tiene un efecto inmunomodulador y antiinflamatorio. Regula la expresión de proteínas como la claudina. Un estudio de doble ciego aleatorizado y controlado con placebo demostró la disminución del PCR y el mantenimiento de la permeabilidad en pacientes suplementados con vitamina D a una dosis de 2.000 unidades internacionales por día, versus los pacientes que no fueron suplementados, en los cuales se incrementó la permeabilidad y la inflamación a los 3 meses. También tenemos la suplementación con zinc en pacientes con enfermedad de Crohn. Restablece la permeabilidad y modula las proteínas del intestino delgado como las del colon. Dentro de los aditivos alimentarios tenemos la maltodextrina, que se utiliza como emulsionante en la industria alimentaria. En modelos murinos produce la activación del sistema retículo endotelial con la alteración de la mucosa. Se ha evidenciado que la maltodextrina disminuye la producción de moco, causando un incremento en la inflamación intestinal. Dentro de los productos incluidos en los envases y alimentos podemos encontrar también las nanopartículas de plata, las cuales interfieren en la síntesis de MUC2 y MUC3, lo que causa la inflamación de la mucosa ileal y altera la respuesta inmune. También se encuentran los emulsionantes conocidos como polisorbato 80 y carboximetilcelulosa,
que a dosis bajas después de 12 semanas se pudo observar un incremento en los niveles de las bacterias inflamatorias mucolíticas. Resultados. Con respecto al artículo de Martínez, que se titula Papel de la dieta en la prevención y el desarrollo de la enfermedad de Crohn, tenemos que el objetivo es identificar cuáles son los patrones genéticos involucrados en la prevención y el desarrollo de la enfermedad de Crohn. Los resultados primarios y secundarios nos hablan de la importancia de la dieta en la enfermedad de Crohn. Por ejemplo, evitar dietas inflamatorias, las mismas que son altas en grasas saturadas, altas en azúcar, proteínas y sal, y bajas en frutas y verduras. También promueve la adherencia a las dietas saludables como la dieta mediterránea, alta en fibra, polifenoles, omega 3, vitamina D, prebióticos y probióticos, los cuales intervienen en la corrección de la disbiosis, prevención de la erosión de la mucosa, disminución de la permeabilidad y la inflamación. Discusión. En esta revisión, el tipo de dieta representa un factor relevante en el mantenimiento de la función de la barrera intestinal por medio de la intervención en la modulación de la microbiota intestinal, que a su vez modula el sistema inmunológico y viceversa, lo que se vuelve relativamente manejable mediante la modificación de los hábitos dietéticos. La fibra, por ser un prebiótico por excelencia junto con la suplementación con probióticos, son indispensables para promover una microbiota saludable, por lo que su inclusión en la dieta contribuye a mejorar la homeostasis intestinal de las personas que sufren enfermedades inflamatorias asociadas a la permeabilidad intestinal. Existen factores adicionales a tener en cuenta que también pueden influir en el mantenimiento de la barrera intestinal, como son los factores genéticos, ambientales, el estrés oxidativo, el consumo de fármacos, lo cual conlleva a un manejo más complejo e integrativo, que va más allá de la nutrición y deben también ser considerados. Dentro de las limitaciones de estudios, tenemos que, a pesar de que los hallazgos han sido relevantes y contribuyen positivamente al manejo de esta afección, no existen suficientes estudios enfocados al manejo exclusivo de la permeabilidad intestinal en la población en general. Más bien su estudio se incluye en el manejo de otras patologías, lo cual es un factor limitante al momento de establecer recomendaciones para diferentes poblaciones. Dentro de las investigaciones a futuro, por tratarse de un tema amplio, se requieren más estudios y de mejor de calidad para cada uno de los elementos de la dieta y su influencia en la mucosa intestinal. Dentro del ámbito de la nutrición en la práctica profesional, es importante tratar la permeabilidad intestinal porque una barrera sana implica una correcta absorción de nutrientes y una buena nutrición. Además, el control de la inflamación también es un factor clave en el manejo del peso y sus comorbilidades. Conclusiones. No existen suficientes estudios enfocados al tratamiento nutricional de la permeabilidad intestinal. Más bien, existen hallazgos que han sido estudiados para las enfermedades asociadas, como por ejemplo las enfermedades inflamatorias intestinales, ya que la permeabilidad intestinal es un síntoma de las enfermedades inflamatorias. Por lo tanto, el abordaje nutricional de estas también mejora la permeabilidad intestinal. A pesar de que los factores genéticos, medioambientales, el estrés oxidativo, entre otros, tengan influencia en la barrera intestinal, la dieta sigue siendo un pilar fundamental desde donde se puede abordar y prevenir y también controlar esta afección. Si bien es cierto que no es la causa de todas estas enfermedades, pero su tratamiento y manejo sí mejora las condiciones de todas estas patologías asociadas.